Simón, el apóstol Pedro. Simón, conocido como el apóstol Pedro, es una figura prominente del Nuevo Testamento y uno de los primeros discípulos de Jesús. Su historia está llena de momentos de fe, duda y redención. Desde caminar sobre las aguas hasta negar a Jesús y luego ser restaurado por él, Pedro dejó atrás su vida como pescador para convertirse en un líder fundamental en la iglesia primitiva. Orígenes y vida temprana. Pedro era un pescador de Betsaida, en la región de Galilea, que, en su época, estaba bajo la dominación del Imperio Romano. Los judíos de Galilea esperaban la llegada del Mesías que restauraría el reino de Israel. La pesca era una ocupación vital y exigente, en la que Pedro trabajaba junto a su hermano Andrés y sus socios, Santiago y Juan. Encuentro con Jesús. Pedro conoció a Jesús a través de su hermano Andrés, quien era discípulo de Juan el Bautista. Tras encontrarse con Jesús, Andrés llevó a Simón a conocer al Maestro. En Juan 1:42, Jesús le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas», que significa Pedro, simbolizando el papel crucial que tendría en la fundación de la iglesia. La llamada de Jesús. Un día, mientras pescaban, Jesús les pidió que echaran las redes nuevamente al agua. A pesar de sus dudas, Pedro obedeció y capturaron una gran cantidad de peces, lo que llevó a su reconocimiento de la santidad de Jesús. En Lucas 5:8, Pedro se postró ante Jesús, quien le dijo que desde entonces sería pescador de hombres. Este acto de dejar todo atrás marcó el inicio de una transformación radical en su vida. Desarrollo como líder. Pedro se destacó como un líder natural entre los discípulos. Era audaz y rápido en actuar. A menudo, era el primero en hacer preguntas y expresar su fe. Durante una tormenta, cuando Jesús caminaba sobre el agua, Pedro pidió seguirlo. A pesar de hundirse al dudar, este evento enseñó a Pedro sobre la importancia de mantener la fe. Confesión de fe. Uno de los momentos cruciales en la vida de Pedro ocurrió en Cesarea de Filipo, donde confesó que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió que sobre esta roca edificaría su iglesia, dándole a Pedro una posición fundamental en el futuro de la misma. Transfiguración y milagros. Pedro fue testigo de la transfiguración de Jesús, donde vio su gloria y la confirmación de su divinidad. También fue testigo de muchos milagros que fortalecieron su fe y le enseñaron sobre la naturaleza del reino de Dios. Negación y restauración. Durante la última cena, Jesús predijo que Pedro lo negaría 3 veces. A pesar de su valentía inicial, Pedro negó a Jesús en varias ocasiones esa misma noche. Después de la resurrección, Jesús se apareció a Pedro, y en una conversación profunda, le preguntó 3 veces si lo amaba, restaurándolo y encargándole el cuidado de sus ovejas. Legado de Pedro. La vida de Pedro es un testimonio de transformación, fe y redención. Su legado continúa inspirando a creyentes en todo el mundo, subrayando la profundidad de la gracia y el perdón de Jesús. Este texto resume la vida y el legado del apóstol Pedro, destacando sus orígenes, su llamado, sus desafíos y su restauración. A lo largo de su vida, Pedro fue testigo y protagonista de numerosos milagros y momentos clave en la expansión de la fe cristiana. Su ministerio es un testimonio del poder transformador del Espíritu Santo y de la obra continua de Dios en el mundo. Milagros y sanaciones. Pedro realizó varios milagros que impactaron profundamente a los creyentes y no creyentes. En la ciudad de Jope, falleció una discípula llamada Tabita, o Dorcas. Los creyentes, sabiendo que Pedro estaba cerca, lo llamaron. Según Hechos 9:39-40, Pedro, levantándose, fue con ellos. Al llegar, lo llevaron a la sala donde todas las viudas lloraban mostrando las túnicas y vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Pedro, sacando a todos, se puso de rodillas y oró. Luego, volviéndose al cuerpo, dijo: «Tabita, levántate». Ella abrió los ojos y, al ver a Pedro, se incorporó. En Lida, Pedro encontró a un hombre llamado Eneas, paralítico durante años. Pedro le dijo: «Jesucristo te sana, levántate». Eneas se levantó de inmediato. Este milagro llevó a muchas personas de la región a convertirse en Señor. Estos actos no solo demostraron el poder de Dios obrando a través de Pedro, sino que validaron su autoridad como apóstol y líder de la iglesia primitiva. El Concilio de Jerusalén. El Concilio de Jerusalén, celebrado alrededor del año 49 DC, fue un momento crucial para la iglesia primitiva. Pedro defendió la inclusión de los gentiles en la fe cristiana sin la necesidad de seguir las leyes mosaicas. Relató su experiencia con Cornelio, un centurión romano, y cómo el Espíritu Santo descendió sobre él y su familia, mostrando que Dios no hace distinción entre judíos y gentiles. En Hechos 15:7, Pedro declaró: «Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen».
Este testimonio ayudó a resolver la disputa y demostró que la salvación está disponible para todos a través de la gracia de Jesús. Ministerio y epístolas. Pedro continuó su misión más allá de Jerusalén, viajando a lugares como Antioquía, Corinto y Roma, fortaleciendo iglesias y animando a los creyentes. Además, escribió 2 epístolas, Primera y Segunda de Pedro, dirigidas a cristianos perseguidos en varias regiones del Imperio Romano. Primera de Pedro se centra en la esperanza y perseverancia en medio del sufrimiento. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. 1 Pedro 1:3. Pedro exhorta a los creyentes a vivir vidas santas y ejemplares, recordándoles: sed santos en toda vuestra manera de vivir. 1 Pedro 1:15. Segundo de Pedro aborda el crecimiento espiritual y advierte contra los falsos maestros. Añadid a vuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Pedro reafirma la promesa del regreso de Cristo y alienta a vivir vidas piadosas y expectantes. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. 2 Pedro 3:10.